En el mundo de la ingeniería automotriz, pocas innovaciones han sido tan transformadoras como la introducción del sistema de inyección de combustible, conocido como fuel injection. Este sistema ha revolucionado la forma en que los motores de combustión interna reciben y utilizan el combustible, marcando un antes y un después en la historia de la automoción. Antes de la llegada del fuel injection, el carburador era el rey indiscutible. Sin embargo, con la creciente demanda de motores más eficientes, potentes y limpios, el carburador comenzó a mostrar sus limitaciones. El fuel injection llegó para superar estas limitaciones, ofreciendo una precisión y control sin precedentes en la mezcla de combustible y aire. Esta innovación no solo mejoró significativamente el rendimiento del motor, sino que también allanó el camino para una nueva era de vehículos más ecológicos. Durante décadas, el carburador fue el sistema de alimentación de combustible predominante en los motores de combustión interna. Inventado a finales del siglo XIX, este dispositivo mecánico se basaba en principios simples de flujo de aire y presión para mezclar el combustible con el aire antes de que ingresara al cilindro para la combustión. El funcionamiento del carburador se basaba en el principio de Bernoulli, que establece que la presión de un fluido disminuye a medida que aumenta su velocidad. Cuando el aire fluía a través de un estrechamiento en el carburador, su velocidad aumentaba y su presión disminuía. Esta disminución de presión permitía que el combustible, almacenado en una cuba en la parte inferior del carburador, fuera aspirado a través de unos pequeños conductos llamados surtidores o jets y se mezclara con el aire. A pesar de su simplicidad y bajo costo, el carburador tenía sus inconvenientes. La mezcla de combustible y aire no siempre era precisa, lo que resultaba en una combustión ineficiente, emisiones contaminantes y un menor rendimiento del motor. A medida que la tecnología automotriz avanzaba, las limitaciones del carburador se hicieron cada vez más evidentes. La creciente preocupación por la eficiencia del combustible y las emisiones contaminantes, junto con la demanda de un mayor rendimiento del motor, impulsaron la búsqueda de un sistema de alimentación de combustible más sofisticado y preciso. Una de las principales limitaciones del carburador era su incapacidad para ajustar con precisión la mezcla de combustible y aire en diferentes condiciones de funcionamiento del motor. Factores como la altitud, la temperatura y la carga del motor afectaban la densidad del aire, lo que a su vez afectaba la cantidad de combustible que se aspiraba a través de los surtidores del carburador. Esta falta de precisión en la mezcla de combustible y aire daba como resultado una combustión ineficiente, lo que se traducía en un mayor consumo de combustible, mayores emisiones contaminantes y una reducción en la potencia del motor. Además, el carburador era propenso a problemas de arranque en frío, ya que la gasolina no se vaporizaba fácilmente a bajas temperaturas. Estas limitaciones llevaron a los ingenieros a buscar alternativas más eficientes y precisas para la alimentación de combustible, allanando el camino para la llegada del sistema de inyección de combustible. La idea de inyectar combustible directamente en el cilindro del motor no era nueva. De hecho, los primeros experimentos con sistemas de inyección de combustible se remontan a finales del siglo XIX, casi al mismo tiempo que se inventaba el carburador. Uno de los primeros ejemplos de inyección de combustible se encuentra en los motores de combustión interna utilizados en los aviones a principios del siglo XX. Estos primeros sistemas, conocidos como inyección mecánica, utilizaban una bomba de combustible accionada por el motor para inyectar combustible en los cilindros a través de una serie de válvulas e inyectores. Sin embargo, estos primeros sistemas de inyección de combustible eran complejos, poco fiables y costosos de producir, lo que limitaba su uso a aplicaciones especializadas como la aviación. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la electrónica y la tecnología de control, que la inyección de combustible comenzó a considerarse una alternativa viable al carburador en los automóviles de producción en masa. A finales de la década de 1950, empresas como Bosch en Alemania y Bendix en Estados Unidos comenzaron a desarrollar sistemas de inyección de combustible electrónicos para automóviles. Estos sistemas utilizaban sensores para monitorear las condiciones del motor, como la posición del acelerador, la temperatura del motor y la presión del aire de admisión, y ajustaban la cantidad de combustible inyectado en consecuencia. La década de 1980 marcó un punto de inflexión para el fuel injection.
Las regulaciones ambientales cada vez más estrictas y la creciente demanda de automóviles más eficientes en combustible obligaron a los fabricantes de automóviles a adoptar masivamente esta tecnología. Los sistemas de inyección de combustible, ahora controlados por unidades electrónicas cada vez más sofisticadas, demostraron ser superiores a los carburadores en términos de eficiencia, rendimiento y emisiones. La inyección de combustible no solo se convirtió en el estándar en los automóviles, sino que también se extendió a las motocicletas, embarcaciones y continuó evolucionando en la aviación. La capacidad del fuel injection para optimizar la combustión en una variedad de condiciones lo convirtió en la opción preferida para casi todos los motores de combustión interna modernos. El éxito arrollador del fuel injection se debe a sus numerosas ventajas técnicas sobre el carburador. La inyección de combustible permite un control mucho más preciso de la mezcla aire-combustible, lo que se traduce en una combustión más completa y eficiente. Esta precisión se logra gracias a la utilización de inyectores, que pulverizan el combustible directamente en el cilindro o en el colector de admisión, y a sensores que monitorizan constantemente las condiciones del motor. Entre las ventajas del fuel injection destacan mayor eficiencia de combustible. La mezcla precisa de aire y combustible reduce el desperdicio de combustible, mejorando el consumo y la autonomía del vehículo. También, menos emisiones contaminantes. La combustión más completa reduce las emisiones de gases nocivos como el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Y, por supuesto, mejor rendimiento del motor. El control preciso del combustible permite una mejor respuesta del acelerador, un mayor par motor y una potencia optimizada. Además, arranque en frío mejorado. La inyección de combustible elimina los problemas de arranque en frío asociados a los carburadores, ya que la pulverización del combustible facilita su vaporización a bajas temperaturas. El fuel injection, lejos de ser una tecnología estancada, continúa evolucionando. La búsqueda de una mayor eficiencia, un menor impacto ambiental y un mejor rendimiento impulsa la investigación y el desarrollo de sistemas de inyección de combustible, cada vez más sofisticados. La inyección directa de gasolina, la inyección multipunto, los sistemas de inyección common rail en motores diésel y la integración con tecnologías como la sincronización variable de válvulas y la desactivación de cilindros son solo algunos ejemplos de cómo el fuel injection se adapta a las demandas cambiantes de la industria automotriz. El futuro del fuel injection estará marcado por la innovación constante, con sistemas cada vez más inteligentes y eficientes que seguirán optimizando el rendimiento de los motores de combustión interna y allanarán el camino hacia una movilidad más sostenible. ¿Te ha gustado este recorrido por la historia del fuel injection? Suscríbete a nuestro canal de Revista al Día para más contenido didáctico y fascinante sobre el mundo de la tecnología y la innovación.